Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Karen Vieira Rascón y estudio en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, cursando el sexto semestre de Ingeniería en Aeronáutica. Este video tutorial es para la unidad 2 de la clase de estructuras con el profesor Delfino Conrejo Monroy. Una armadura es un montaje de miembros rectos conectados en sus extremos por conexiones flexibles para formar una configuración rígida. En virtud de su peso ligero y alta resistencia, las armaduras se utilizan con amplitud y sus aplicaciones van desde soportar puentes y tejados de edificios hasta ser soporte de estructuras en estaciones espaciales. Existen dos tipos de armaduras, las armaduras simples y las armaduras compuestas. Las armaduras simples son aquellas que se construyen al repetir el patrón triangular de la estructura. Este se puede repetir cuantas veces se desee. Se forma al agrandar el elemento básico de la armadura, el cual contiene 3 miembros y 3 nodos. El número total de miembros se expresa por la ecuación m igual a 3 más 2 que multiplica a j menos 3, que nos da un igual a 2j menos 3, en donde j es igual al número total de nodos. Las armaduras compuestas se construyen al conectar dos o más armaduras simples para formar un solo cuerpo rígido. Para impedir cualquier movimiento relativo entre las armaduras simples, cada armadura debe conectarse a la otra, por medio de conexiones capaces de transmitir por lo menos 3 componentes de fuerzas, no siendo todas paralelas ni concurrentes. Análisis de armaduras. Una estructura está completamente analizada cuando la magnitud, el sentido de la tensión y la compresión de las fuerzas y reacciones en todas las barras están determinadas. Para calcular las reacciones en una armadura determinada, se considera toda la armadura como un cuerpo rígido, aplicando las ecuaciones de equilibrio estático sin que existan ecuaciones de condición. Se considera que una armadura es estáticamente determinada si las fuerzas de todos sus miembros, así como todas las reacciones a examinar, se pueden determinar al usar ecuaciones de equilibrio. Si suponemos que la estructura completa está en equilibrio, cada uno de sus nodos también debe estar en equilibrio. Análisis por el método de nodos. Este método consiste en seleccionar un nodo con una o más de dos fuerzas desconocidas que actúen sobre él y aplicar las dos ecuaciones de equilibrio con el fin de determinar esas dos fuerzas. Recuerden que las dos ecuaciones de equilibrio son la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. El procedimiento se puede repetir hasta que se hayan obtenido todas las fuerzas deseadas. Análisis por el método de secciones. Este método nos permite determinar en forma directa las fuerzas en los miembros específicos, sin que se calculen en primer lugar muchas fuerzas innecesarias en los miembros, como puede requerirse por el método de nodos. Este método comprende el corte de la armadura en dos partes, al pasar una sección imaginaria a través de los miembros cuyas fuerzas se desean. Entonces se determinan las fuerzas deseadas en los miembros al considerar el equilibrio de una de las dos partes de la armadura. Cada parte de la armadura se trata como un cuerpo rígido en equilibrio, bajo la acción de cualesquiera cargas y reacciones aplicadas y las fuerzas en los miembros que han sido cortados por la sección. Las fuerzas desconocidas en los miembros se determinan al aplicar las tres ecuaciones de equilibrio disponibles, de modo que no se pueden usar para determinar más de tres fuerzas desconocidas. Por consiguiente, deben elegirse las secciones de modo que no pasen por más de tres miembros con fuerzas desconocidas. Barra 0. En virtud de que las armaduras suelen diseñarse para soportar varias condiciones diferentes de carga, no es extraño encontrar miembros con fuerza de 0 en ellos, cuando se está analizando una armadura para una condición particular de carga. Dos casos comunes de disposiciones de los miembros que dan por resultado miembros de fuerza 0 son las siguientes. En el caso 1, si solo se conectan dos miembros no colineales a un nodo que no tiene cargas o reacciones externas aplicadas a él, entonces la fuerza en los dos miembros es de 0. En el caso 2, si se conectan tres miembros, dos de los cuales son colineales, a un nodo que no tiene carga o reacciones externas aplicadas a él, entonces la fuerza en el miembro que no es colineal es de 0. Determinación
y estabilidad. Las condiciones de inestabilidad, determinación e indeterminación estática de las armaduras planas se puede resumir como sigue. En el primer ejemplo tenemos 17 miembros, representados a continuación con una X. Tenemos 10 nodos, representados con un círculo amarillo. Y tenemos 3 reacciones, una en X y 2 en Y. Entonces son M más R igual a 2J, 17 miembros más 3 reacciones igual a 2 por los 10 nodos, que es igual a 20 igual a 20. Entonces, en el primer ejemplo, la armadura es estáticamente determinada. A continuación, vamos a analizar una estructura por el método de nodos y por el método de secciones. La fórmula B más R igual a 2N es igual a la fórmula de M más R igual a 2J. En esta estructura tenemos 8 miembros, 4 reacciones, 2 en A, 1 en B y 1 en D. Entonces la fórmula queda 8 miembros más 4 reacciones igual a 2 por 6 nodos. 12 es igual a 12. Entonces es una estructura estable determinada. Para determinar las reacciones vamos a tomar la estructura como un cuerpo rígido y haremos una sumatoria de fuerzas en X para sacar AX. Y nuestra sumatoria de fuerzas en X nos da que AX es igual a 0. Por el caso 2, sabemos que la fuerza en la barra BF es igual a 0. Para poder analizar la estructura, vamos a hacer la sección CDE, la cual tiene una reacción en DY, la fuerza EF y sus componentes EFX, EFY, y la fuerza en la barra BC, que tiene componentes BCX y BCY. Para analizar la estructura tenemos que prolongar la línea de acción de la fuerza EF y de la fuerza BC, para poder mover las componentes EFY y EFX, así como hacer un punto imaginario P, sobre el cual vamos a hacer una sumatoria de momento. La sumatoria de momento va a ser positiva en dirección horario. Entonces, la componente EFX por los 30 pies menos los 30 kips de la fuerza aplicada en C por los 30 pies va a ser igual a 0. Entonces, la componente EFX es igual a 40 kips. Por triángulos semejantes, vamos a sacar la fuerza EFY. La fuerza de la componente EFY sobre 30 pies va a ser igual a los 40 kips sobre 40 pies. Por lo tanto, la componente EFY es igual a 40 kips sobre 40 pies por 30 pies. Por lo tanto, la componente EFY es igual a 30 kips. Para sacar la fuerza en la barra EF, vamos a sacar la hipotenusa del triángulo que formamos. Por lo tanto, la fuerza EF es igual a la raíz cuadrada de 40 kips al cuadrado, que es la componente EFX, más 30 kips al cuadrado, que es la componente EFY, nos da un total de 50 kips. Entonces, la barra EF tiene un valor de 50 kips y está a compresión. Ahora haremos una sumatoria de fuerzas en X teniendo como positivo de izquierda a derecha. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X nos tiene que dar igual a 0. Entonces, EFX menos BCX es igual a 0. EFX es igual a BCX. Por lo tanto, nuestra componente BCX es igual a 40 kips yendo de derecha a izquierda. Igual que lo anterior, por triángulos semejantes vamos a sacar la componente BCY. La componente BCY sobre 30 pies es igual a 40 kips sobre 40 pies. BCY es igual a 40 kips sobre 40 pies por 30 pies. Por lo tanto, la componente BCY es igual a 30 kips yendo hacia abajo. Para sacar la fuerza de la barra BC va a ser igual a la raíz cuadrada de 40 kips al cuadrado más 30 kips al cuadrado y nos da que la fuerza en la barra BC es igual a 50 kips y está a tensión. Ahora haremos una sumatoria de fuerzas en Y, teniendo como positivo yendo de abajo hacia arriba. La sumatoria de fuerzas en Y también debe dar igual a 0. Entonces,
tenemos EFY menos BCY menos 30 kips más DY es igual a 0. EFY es igual a 30 kips, BCY es igual a 30 kips también. Por lo tanto, 30 kips menos 30 kips menos 30 kips más DY es igual a 0. DY será igual a menos 30 kips más 30 kips más otros 30 kips. Por lo tanto, la componente DY es igual a 30 kips yendo de abajo hacia arriba. Ahora analizaremos el nodo C. En el nodo C tenemos una fuerza de 30 kips hacia abajo, la fuerza de la barra BC con sus componentes. Vamos a suponer que la barra BC está a compresión y que la barra CD está a tensión. Haciendo una sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener menos BCY más 30 kips menos la barra CE igual a 0. La barra CE será igual a menos 30 kips menos 30 kips. Por lo tanto, la fuerza en la barra CE es igual a 30 kips, lo que nos da negativo. Ese signo negativo significa que supusimos mal la dirección de la fuerza. Por lo tanto, CE está a tensión y vale 60 kips. Ahora haremos una sumatoria de fuerzas en X. Menos BCX más CD es igual a 0. La fuerza de la barra CD será igual a 40 kips y esta tensión. Entonces, eso quiere decir que nuestra suposición fue correcta. A continuación, analizaremos el nodo D, donde tenemos la componente de Y igual a 30 kips, la fuerza de la barra DE y sus componentes DEX y DEY, y la fuerza de la barra CD que está a tensión. Haciendo una sumatoria de fuerzas en Y, tenemos DEY menos 30 kips igual a 0. Por lo tanto, DEY es igual a 30 kips hacia abajo. Haciendo una sumatoria de fuerzas en X, tenemos menos la fuerza de la barra CD más la componente DEX igual a 0. Menos 40 kips de la barra CD más la componente de X igual a 0. Por lo tanto, la componente de X es igual a 40 kips. Ahora, la barra DE será igual a la raíz cuadrada de 30 kips al cuadrado más 40 kips al cuadrado. Nos da un total de 50 kips y nuestra suposición era de que estaba a compresión y fue correcta. En la creencia de que la armadura es una estructura rígida, buscaremos la restricción BY haciendo una sumatoria de momentos en A. Entonces, menos BY por 40 pies más 30 kips por 80 pies menos 30 kips por 120 pies es igual a 0. Por lo tanto, la restricción BY es igual a 30 kips por 80 pies menos 30 kips por 120 pies sobre 40 pies. La restricción BY es igual a menos 30 kips. Por lo tanto, es hacia abajo. Para sacar la restricción en A, haremos una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, AY menos 30 kips menos 30 kips más 30 kips es igual a 0. Entonces, AY es igual a 30 kips hacia arriba. Ahora analizaremos el nodo B, donde tenemos BY igual a menos 30 kips, la fuerza de la barra BC y sus componentes BCY y BCX, la barra BF igual a 0, y suponiendo que la barra AB está a tensión. Haremos una sumatoria de fuerzas en X y tendremos menos AB más BCX igual a 0. Menos AB más 40 kips es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de la barra AB es igual a 40 kips y está a tensión. Ahora analizaremos el nodo A, donde tenemos la restricción en AX que es igual a 0 y AY que es igual a 30 kips. La fuerza de la barra AB que está a tensión y la fuerza de la barra AF que supondremos que está a compresión y sus componentes AFY y AFX.
Con una sumatoria de fuerzas en X tendremos AB menos AFX igual a 0. 40 kips menos AFX es igual a 0. Por lo tanto, la componente AFX es igual a 40 kips yendo de derecha a izquierda. Con una sumatoria de fuerzas en Y tenemos AB menos AFY es igual a 0. Menos 30 kips más AFY es igual a 0. Por lo tanto, la componente AFY es igual a 30 kips hacia abajo. Entonces, la fuerza de la barra AF será igual a la raíz cuadrada de 40 kips al cuadrado más 30 kips al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza de la barra AF es igual a 40 kips y está a compresión. Para finalizar este video, dejo los resultados de la armadura. La barra AB está a tensión y tiene una fuerza de 40 kips. En la barra BC hay una fuerza de 50 kips y también está a tensión. En la barra CD hay 40 kips a tensión. En la barra DE hay 50 kips a compresión. En la barra EF hay 50 kips a compresión. Y en la barra AF hay 50 kips a compresión. La barra BF es igual a 0 y la barra CE es igual a 60 kips a tensión. Muchas gracias.